Pues empezamos por donde tú quieras. Empezamos cuando tú quieras. Luis Torras, especialista en economía china, en economía en general, economista, pero vamos a hablar de economía china. Y voy a empezar por una pregunta, así un poquito de pega. Si yo te hablo del sistema económico chino como un comunismo capitalista, ¿tú qué me dices? O sea, yo creo que te diría que entramos en el debate de la retórica, que es peligroso, y te invitaría a ceñirnos a los hechos y ver, porque es cierto que hay una parte del sistema económico que permanece con un férreo control del partido, que dirige, pues toma decisiones sobre los precios, sobre la producción, sobre qué se ha de producir y dónde se ha de vender, etcétera. Pero hay otra parte de la economía que, como todos sabemos, por lo que vestimos, por las etiquetas que leemos de los productos manufacturados que consumimos en nuestro día a día, que es tremendamente competitivo y que por pura lógica sabemos que hay ahí unos mecanismos de mercado que han funcionado muy bien y que China tiene una potencia exportadora que de facto le permite financiar la otra parte de la economía, ¿no? Que es mucho más ineficiente. Te decía esto un poco, y te lo he dicho un poquito de pega, porque claro, sí que es un poco de provocación, porque sí que precisamente es cierto que China es la segunda economía del mundo, pero que también su economía está sometida a un polímuro, diríamos, muy cerrado, que precisamente está dando una serie de consignas económicas que muchos cuestionan. A ver, bueno, según como lo miremos, ya te tendría que corregir, porque igual en 2014, según el Fondo Monetario, ya China sería la economía número 1 por tamaño si ajustas el poder de paridad del yuan, que como hay un poco de debate, es difícil de cuantificar esta, digamos, devaluación que tienen sobre la moneda, pero según como la ajustes, ya China te da el salto al primer lugar. Y volviendo al debate, a ver, China hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que la economía china se encuentra como se podría encontrar la española a principios de los años 60, o sea, en un pleno proceso de transformación profundo que afecta todas las áreas, que no solo implica cambios domésticos, sino también en la manera en la que la economía china se relaciona con el exterior, y que no la podemos juzgar, digamos, con la instantánea, sino que tenemos que ver las tendencias de los últimos años. Y las tendencias de los últimos años son inequívocas. China ha avanzado hacia un modelo mucho más liberalizado. China ha avanzado hacia una economía muchísimo más abierta, en donde cada vez un número mayor de sectores digamos, están sujetos a las dinámicas de los mercados internacionales. Y por último, y más importante, China ha hecho avanzar su régimen de propiedad privada hacia estándares más, digamos, más homologables a los sistemas que conocemos aquí en Occidente. O sea, esto está en la base. Que digamos que solo llevamos un 30-40% del camino recorrido. Correcto, y eso nos hace entrar en las discusiones más retóricas que ahora hablábamos. Pero si uno coge un periodo de 30 años, o sea, el crecimiento exponencial de China va acompañado de una mejora muy sustancial y a mi juicio en la buena dirección de su marco institucional. Y además, digamos, de adoptar lo que son los pilares de Occidente: más propiedad privada, un papel creciente de los mercados y de la sociedad civil, un gobierno que reconoce que no puede controlarlo todo y que ha de dejar que la gente persiga sus propios objetivos. Todo con su manera, con sus tempos, que esto sí que lo podemos discutir, pero la tendencia es claramente positiva. Hay noticias sobre China y muy recientes. Había ya, de alguna manera, rumores desde hace mucho tiempo sobre si China, el gran gigante asiático, se desinflaba o no se desinflaba, pero ahora mismo sí que ya hay noticias. Parece que el gobierno chino reconoce que el crecimiento, sí, ha caído el PIB, ellos, incluso hay gente, vamos a ir desgranando un poquito. Hay personas muy afines al gobierno chino que además dicen y afirman que el gobierno chino ha mentido durante mucho tiempo diciendo que el crecimiento estaba en un 7,5% del PIB, cuando realmente ha sido un 4% del PIB durante años. ¿Esto cómo se analiza?
A ver, yo me salía mientras os escuchaba, digo, todos los gobiernos mienten. O sea, no, habría que encontrar un gobierno que no mintiese. Pero en cualquier caso me extraña, porque además el PIB chino, Li Keqiang, que es el primer ministro, tiene un indicador que sirve de proxy a lo que nosotros conocemos como PIB, que además a mí me parece una medida muy buena, que son 3 indicadores, que es el consumo de electricidad, el consumo de cemento y la fabricación de infraestructura de railway, de trenes. Y tiene una correlación perfecta con el PIB y hemos visto cómo se ha ido modulando, pero está en niveles próximos del 7. Y luego también hay otro indicador muy claro, que es que tú tienes el sector exterior, donde tienes un tráfico con el resto de países, con lo cual la contabilidad nacional difícilmente se puede maquillar. Y luego tienes el tema del empleo. China en 2014, creciendo a un 7,4, que se ha desacelerado, ellos mismos lo han dicho, y si quieres ahora entramos a comentar por qué exactamente se desacelera China, pero han creado 13 millones de empleo, de nuevos empleos en las zonas rurales. 12 millones de chinos han abandonado en el último año la pobreza. O sea, al final hay ciertos síntomas tangibles que se nos van repitiendo año a año que indican que la economía sigue creciendo. Otra cosa es que tú tienes una economía que ha estado sujeta a cambios muy bruscos desde 2008. O sea, China es una economía que durante casi 15 años ha crecido casi en exclusiva de producir y vender al exterior. Entonces, cuando llega la gran crisis financiera de 2008 y tus dos grandes plazas donde tú vas a vender, que es Europa y Estados Unidos, te caen, y además el consumo te cae de manera estructural que no se va a recuperar, y esperemos que no se recupere nunca, porque Estados Unidos y Europa ya no tienen que crecer en base a consumo. O sea, tenemos de todo, o sea, en clave doméstica, que cada uno de nosotros evalúe, mire en su casa lo que tiene y que diga si necesita consumir más. No, ya tenemos de todo, hemos de crecer de otra manera. Lo llevo todo al extremo, pero es que es así. O sea, no necesitamos ni más ropa, ni... Entonces, China tiene que también... los líderes chinos son muy conscientes de esto. Entonces, el hecho de que Occidente tenga su armario lleno de ropa y que no se pueda... Quiere decir que China va a tener que reorientar, digamos, claro, les ha bajado los márgenes del sector exportador y además saben que tienen que hacer reformas orientadas para que parte de esta producción, sobre todo, se consuma internamente. Entonces, el consumo en China históricamente ha estado deprimido por varios factores estructurales, entre otras cosas, la gran propensión al ahorro chino, que ya han hecho bien porque no tienen ningún tipo de cobertura social, lo cual les hace ahorrar prácticamente el 50% de la renta disponible para contingencias, y luego que China todavía está en un estadio de desarrollo en gran parte de su población muy incipiente y todavía no están pero vaya que poco a poco, ahora la clase media china son 230 millones, más o menos. Cuando por clase media entendamos un perfil parecido al que podamos tener nosotros dos. En 2035 se espera que lleguen a los 900 millones de personas de clase media, que se dice pronto, es más que toda Europa. A ver, ni nos lo imaginamos. Un crecimiento, estaba anunciando China un crecimiento del 10% anual. Durante la pasada década, durante los años de crédito fácil, digamos. El 10% China empieza a experimentar crecimientos del 10 cuando Zhu Rongji hace las primeras grandes reformas de privatizar, donde se privatizan un montón de ministerios de Beijing, se reducen, ministerios de Beijing, se descentraliza el poder político y se lleva a cabo la primera, estoy hablando del periodo que va del 98 a 2003. Y que es un periodo muy, muy, muy intenso en reformas que culmina, o entre medio tiene un hito muy importante, que es que China se adhiere a la Organización Mundial del Comercio, que no solo le permite homologarse y empezar a exportar a muchos países, sino que en clave doméstica el compromiso con la OMC permite a los mandatarios chinos a implementar toda una serie de reformas gracias a los compromisos adquiridos con el exterior, y es una estrategia que funciona muy bien. China va como un reloj suizo hasta 2008, donde con la llegada de la crisis cae brutalmente las exportaciones, el ajuste en China no es tan rápido, entonces tenemos el problema de la sobrecapacidad, es decir, cuando tú has invertido mucho en fábricas para producir y vender al exterior, cuando esas ventas te caen, hay muchas fábricas que el grado de utilización vemos como empieza a bajar en picado, y eso es un problema, y entonces es cuando empiezan... se toman dos decisiones. Por un lado,
y ya en 2007, Wen Jiabao ya reconoce fragilidades en el modelo, incluso con China creciendo al 10%. Incluso con ese mismo año Zapatero dice que España va a superar a Italia y a Francia en PIB por cápita. Ese mismo año y China creciendo al 10%, 3 años antes, decía ya tenemos un modelo que vamos a tener que revisar más tarde o más temprano. Entonces, China en 2008 opta, o en 2010, cuando ya la crisis se ve que va para largo, porque es una crisis de balance, toma las clásicas medidas de corte keynesiano de aumentar gasto y hacer una política monetaria un poco más laxa, ¿no? Para, digamos, amortiguar la caída de su sector exterior, que de todas maneras durante todos estos años ha ido limpiando. Hemos visto cómo noticias llegaban a nuestros periódicos de quiebras ordenadas, muchas de estas empresas eran públicas y han caído o bien porque el Estado les ha retirado el crédito, que lo controla el 90% del sistema bancario chino es público, y muchas de estas empresas han ido cayendo porque el Estado ha visto que había sobrecapacidad en estos sectores, ¿no? Y ahora estamos en esta fase de ajuste en donde China es consciente que no puede crecer ni en base a deuda ni en base a expansión crediticia. Lo ha dicho el propio Li Keqiang en la última intervención delante del plenario de la Asamblea. Y son conscientes que es el mercado y las liberalizaciones, la reforma y ahondar en tener instituciones más sólidas lo que les va a dar digamos, la senda de crecimiento sostenido. Entonces, tú tienes que centrarte en hacer reformas institucionales, no obsesionarte con la tasa del PIB. La tasa del PIB es consecuencia de, no puede ser un objetivo per se. Uno no puede pretender crecer al 8 o al 3 o ni siquiera al 1 si eso se ha de conseguir vía deuda o vía manipular el orden espontáneo que pueda surgir en los mercados. Tú tienes que fortalecer en las instituciones y contra más sólido sea tu sistema, más claras sean tus normas y mejor sea tu régimen de propiedad, entre otras cosas, la consecuencia de eso será el crecimiento económico. Pero el crecimiento económico es siempre la consecuencia de hacer, no puede ser el objetivo, ¿no? Porque si no... Estamos en un momento crucial, porque claro, todos estos datos que comentábamos sobre China son datos anteriores de China. Realmente, además, estamos hablando ahora mismo también en un momento crucial, porque hace un par de días se ha tenido lugar una reunión muy especial. Es una especie de comité chino. El plenario anual, un poco podría ser como el discurso sobre el Estado de la Nación, que allí, por la particularidad de la política china, se asemeja más a una junta de accionistas, donde el presidente y el primer ministro pasan cuentas del año y proyectan un poco cuáles son los planes, ¿no? Entonces, allí, perdona Luis que te interrumpa un momento, allí lo que se ha hecho ha sido un poco dibujarnos una nueva China, o sea, un nuevo plan de expansión para China, podríamos llamarlo. A ver, sí que es verdad que cada vez que se hace un discurso de estos hay elementos en la retórica nuevos. Y en este caso, el término que nos han regalado en 2014 ha sido el de nueva normalidad, ¿no? Li Keqiang hace mención a lo que se llama New Normality. Pero el grueso del discurso sigue estando anclado en el proceso de reforma y apertura que ya inicia Deng Xiaoping, al que Li Keqiang creo que cita hasta 3 veces en su discurso, de hora y media, con lo cual, más que cambios, lo que se dice es que hay que seguir en la misma dirección. El Partido Comunista hace un diagnóstico, yo creo, que muy acertado de su situación, mucho más acertado que el que hacemos el conjunto de Occidente para con nuestra crisis. Li Keqiang dice que China aún se encuentra en un estadio muy primario de desarrollo de lo que ellos llaman socialismo o del modelo socialista, o sea, que entronca muy bien con las bases que ya dejó sentadas, bases retóricas que ya dejó sentadas Deng Xiaoping. Señala, y esto a mí me parece muy importante y muy ilustrativo, que el mercado es la principal vía para progresar y para tener un crecimiento sostenido, y hace crítica, o sea, critica tanto aspectos económicos como lo que he mencionado de la sobreinversión, como también el problema del coste energético que se deriva en el coste medioambiental del modelo actual.
China este año ha reducido en 4,5%, en 4,5 puntos porcentuales su intensidad energética con respecto al PIB, es decir, cada unidad de PIB tiene un consumo mucho menos intenso en energía que lo que tenía en el pasado. Para este año el objetivo es de 3,5 puntos más. Todo esto también es una consecuencia de que el peso en servicios está ganando. Este año creo que ha ganado 5 puntos porcentuales con respecto al peso que había tenido en la década pasada, y esa es un poco la línea a recorrer. Y en el ámbito político también se reconocen errores, se reconoce abiertamente la irresponsabilidad de muchos dirigentes a la hora de hacer frente su cargo público, pero además con toda crudeza. Sobre todo en los locales. Con toda crudeza, exacto, porque son los que más alejados están de Beijing y poco los que cuesta más controlar. Se habla, no solo se habla de corrupción, sino que se habla de que la política china tiene que entrar en una nueva etapa de ejemplaridad. Se ha penalizado el regalo de botella de champán, los obsequios por parte de empresarios, o sea, toda una serie de buenas prácticas que están implementando Xi y Li en el marco de las líneas que ya anunció Xi Jinping cuando le nombraron presidente en marzo de 2012. Y en definitiva yo creo que el discurso es más continuista que lo que quizás a veces desde Occidente lo interpretamos, yo creo. Reformas, reformas y reformas. Muchas reformas que no sé cómo se van a interpretar, como decías tú, en Occidente y cómo se van a encajar en Occidente, porque son reformas que a lo mejor económicamente pueden entorpecer la labor o las aspiraciones de empresas occidentales allí. Seguramente en algunos sectores en los que son sujetos ya de sobrecapacidad, algunos empresarios que hayan invertido en real estate en algunas ciudades, que hayan invertido en cemento, que hayan invertido en acero, o que hayan invertido en químicos, o en mineras, o en, digamos, todos aquellos sectores que están alejados de las fases próximas al consumo, pues seguramente verán como los diferentes poderes locales dejan de desincentivar este tipo de inversiones y ven que igual pues han cometido alguna mala inversión, igual que el que en 2008 se compró una casa en Alicante. La misma situación. Por el contrario, yo creo que las reformas que se han anunciado también dan, y se abren infinidad de puertas y de nuevas oportunidades para invertir en otros sectores, desde la logística, desde el healthcare, desde todo lo que es cuidado de ancianos en China, que es un problema muy importante porque afecta a una proporción de población cada vez mayor. El tema de la reforma bancaria, del cual no se había hablado durante muchos años y ahora se habla abiertamente. Li Keqiang ha hablado de que la amplitud de la banda en la cual ahora fluctúa el yuan libremente va a seguir ampliándose, que eso es paso previo para que los bancos extranjeros tengan un papel mayor y que la banca privada pueda desarrollar también. O sea, ahora en China, por ejemplo, cuando se habla de la crisis de deuda china o la crisis bancaria china, hay que hacer muchos matices y uno de ellos es que la banca china no se puede nacionalizar. China no puede tener un problema como el de Bankia porque los bancos ya forman parte del Estado. Otra cosa es que estos bancos ahora estén en una situación seguramente de insolvencia, tapada por la liquidez que da el sistema, el dinero fresco que entra en el país cada año, pero que tarde o temprano pues, se va a tender hacia un modelo mucho más sostenible y donde el crédito se dirija a aquellas empresas que realmente puedan pagar. No como ahora, en donde el crédito, que es de banca pública, lo absorben también empresas públicas que seguramente son tremendamente ineficientes y que sin la entrada de esos créditos que se van renovando sin edie, pues no podrían operar o quebrarían. Yo he intentado hacer los deberes. Tengo aquí una reforma financiera anunciada por el gobierno chino. Yo he apuntado... Uno de los huesos. Yo he intentado apuntarme 3 conceptos, a ver si acierto, porque evidentemente no soy economista, pero liberalización de las tasas de interés. Es uno de los puntos que el gobierno chino ha anunciado. ¿Qué es lo que quiere decir con esto y cómo nos afecta? A ver, lo que quiere decir es que el reguladísimo mercado financiero chino tiene que tender a liberalizarse. Al final el tipo de interés es el precio del bien del dinero. O sea, y el precio del dinero tiene que estar sujeto a las demandas que haya entre a la dinámica que haya oferta-demanda. ¿Qué podemos esperar?
este sí que hay que ser muy prudente porque, como sucede en estos casos, sabemos las líneas generales de lo que se pretende, pero no sabemos absolutamente nada de cómo estas políticas se van a implementar, ni siquiera del timing, de los tempos o de lo que podemos esperar, ¿no? Ya el año pasado, de hecho hace dos, en 2012, ya se nos dijo que en Shanghái se haría una zona especial financiera en donde, digamos, al igual que ha sucedido en el pasado en el ámbito comercial, donde en ciertas zonas de China se abrió la balanza comercial a que libremente entraran productos de fuera e inversión para poder producir y demás, ahora en teoría la balanza de capitales, que sigue cerrada en China, lo que implica este control que tiene el gobierno sobre la divisa y demás cosas, pues un poco lo que se quiere hacer es este mismo camino recorrido que tuvimos en la balanza de bienes y servicios, se va a tener también ahora en los flujos financieros, ¿no? ¿Cómo esto se puede traducir? De momento estamos viendo, y yo creo que debe ser por las propias resistencias, lo que ellos llaman vested interest, es decir, intereses creados. ¿Cuáles son los intereses creados hoy en China? Las propias empresas públicas, en donde hay pequeños reinos de taifas, como aquí hemos podido tener cajas, bueno, que tienen ahí sus intereses creados. ¿Por qué? Porque han dado crédito a las empresas de los amigos. A su vez se han enriquecido con todas estas tramas. Bueno, ahora los nuevos dirigentes chinos saben que tienen estos obstáculos por delante que vencer, porque todas estas liberalizaciones van a implicar que mucha gente pierda privilegios, prebendas, como aquí una reforma laboral, pues igual implica que ciertos trabajadores con trabajo fijo pues pierdan derecho en favor de quien no tiene trabajo, que los sindicatos pierdan poder o se les diluya en favor de los propios trabajadores que tomen control sobre sus condiciones laborales, ¿no? Pues esta misma situación se da ahora en China con las empresas públicas o con ciertos gobiernos locales, que algunas reformas les pueden afectar especialmente. Sobre todo porque controlan ciertos bancos públicos o ciertas empresas públicas en sus regiones. Entonces hay que ver todo esto, el ritmo de cómo Li Keqiang y Xi Jinping, digamos, son capaces de ir venciendo estas resistencias. Y esto es un poco en su capacidad de liderazgo. También la gente está dando mucho soporte. Xi Jinping es un líder muy carismático. O sea, esto es una cosa difícil de captar, ¿no? Pero la gente ha visto que se ha enfrentado con mucha valentía a ciertos casos de corrupción. Hemos visto en el último ejercicio como por primera vez un exmiembro del Politburó está siendo juzgado severamente por corrupción. Esto no lo habíamos visto nunca. Xi Jinping hizo esta promesa a los chinos cuando le eligieron y dijo textualmente que en el tema de la corrupción lucharía contra tigres y moscas, diciendo que iba a luchar contra el último pisapapeles del Partido Comunista y también contra una persona que estuvo entre los 9 más poderosos del país. Y esto le ha dado gran popularidad. Yo creo que es una estrategia de legitimarse, y una vez tiene esa legitimación y ese poder, en la complejidad de la política china, pues hacer frente a maniobras que sabemos que son, son al más puro estilo House of Cards. Pues eso, que casi nos van a ganar también en lo de la corrupción, ¿no? Es un paréntesis. Veremos. O sea, también las herramientas con las que lucha China son mucho más primitivas que las nuestras, y es un gran reto, porque para nosotros luchar contra la corrupción es reequilibrar los checks and balance. Es decir, la corrupción, en el fondo, hablamos mucho de comités, pero todo esto no tiene sentido. A la corrupción se la combate disminuyendo el volumen de rentas que los políticos distribuyen de forma arbitraria, y siendo nosotros mismos los que tomamos responsabilidad de ese dinero y de cómo se administra, y fiscalizando mucho más intensamente, o sea, teniendo una ciudadanía más formada, más educada y que controle más. En el caso chino, como la sociedad civil es muy débil, son ellos que se tienen que autoauditar. La corrupción china la están corrigiendo con una autoauditoría, con lo frágil que es este esquema, porque no hay contrapoderes, no hay libertad de expresión, no hay prensa libre que fiscaliza a los políticos, con lo cual Xi Jinping tiene este doble equilibrio de luchar contra la corrupción como quien se somete a quimioterapia, pero sin pasarse,
porque una lucha, digamos, muy valiente contra la corrupción podría poner en tela de juicio la propia legitimidad de los mecanismos de poder. O incluso sacarlo a él del poder. Totalmente, ¿no? Y no solo sacarlo a él, sacarlos a todos. Y que la propia estructura de poder que se ha dado China, que es el Partido Comunista, se pudiera debilitar tanto que entrara en catarsis, poniendo en riesgo la gobernabilidad del país y también las reformas que son necesarias para que esto continúe. Con lo cual, ahí es un frágil equilibrio el que tiene ahora China con respecto a la lucha con la corrupción, que ese para mí es el gran reto. Equilibrio de chinos. Más reformas financieras. Yo ya te digo que he apuntado 3, vamos con la segunda. Internacionalización de la moneda. También, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quieren decir los chinos con esto? Que no es lo mismo que lo que quieren decir otros. ¿Y cómo nos afecta? Aquí sí que las implicaciones pueden ser mayores cuando dicen que los chinos se internacionalizan. A ver, y entiendo que lo habrá sacado también de lo que dijo Li Keqiang, lo que se está hablando es de que el yuan tiene que empezar a fluctuar como el resto de divisas. Como hemos visto, ahora mismo estamos viendo como el euro se está depreciando de manera acelerada con respecto al euro, porque el Banco Central ha optado por una política y a partir de ahí pues las divisas se ajustan. Sí que es verdad que el momento actual es complejo de analizar porque como estamos en plena guerra de divisas, en donde prácticamente más de 20 bancos centrales en lo que va de año han hecho políticas monetarias expansivas para mantener devaluado, porque esto es como un efecto dominó, como un castillo, de que cuando uno baja intereses, pues obliga a todos los demás a también hacer una política que yo considero que es un callejón sin salida, pero bueno, al menos para en el corto plazo, que las exportaciones de los diferentes países no se vean erosionadas. Bueno, China está intentando tender hacia a que ellos también formen parte de este juego, que entre todos... aquí también se junta un tema y es que el paradigma monetario internacional que heredado de Bretton Woods está superado. Está superado. El problema es que no tenemos ningún referente al cual dirigirnos. O sea, sabemos, todo el mundo tiene plenamente conciencia de que están fallando los mecanismos de estabilidad financiera internacional, lo ha dicho el Fondo Monetario, lo dice cualquier analista independiente mínimamente sólido, pero lo que no se sabe es un poco cómo China está en proceso de auge y de reconfigurar un poco cuál va a ser su papel en este nuevo escenario económico. Y como tenemos al resto de economías en una crisis muy profunda y de corte financiero, no se sabe muy bien a qué rol va a tomar el Banco Central Europeo después de las políticas de quantitative easing. Este año Estados Unidos, más o menos a mediados de junio, debería de empezar a retirar el estímulo monetario, quizás antes por el buen comportamiento que estamos viendo en su mercado laboral. Bueno, todos estos elementos hacen que todavía no tengamos una idea clara de hacia dónde dirigirnos. Pero ante este escenario tan complejo, con tanta incertidumbre, los chinos sí nos están diciendo de que ellos este año van a apostar por seguir ampliando las bandas de fluctuación en las cuales el Banco Central chino mantiene controlado el tipo de cambio con respecto al dólar. Bueno, yo creo que son noticias en la buena dirección, pero yo creo que la integración del yuan en la economía internacional va a ser tema de una década, como mínimo. Y hay una tercera reforma financiera que yo me he apuntado aquí, y me la he apuntado porque la veo complicada y me gustaría que la... Seguro que lo es. Si es reforma financiera, seguro que lo es. Pero porque además me parece que no es muy entendible, o por lo menos yo no la entiendo, que es la apertura de su cuenta de capital. ¿A qué se refiere exactamente con esto? Porque esto sí que es muy peliagudo. Bueno, a ver, para empezar hay que entender que el ahorro chino está cautivo. O sea, básicamente, y es difícil de explicar sin una pizarra, pero todo el dinero que entra por exportación, las empresas chinas exportan. Para exportar quiere decir que hay gente que está comprando. Para comprar algo en China primero hay que comprar yuanes. Todo esto tiraría el precio del yuan hacia arriba por aumentar la oferta de yuanes. Cierto, ¿verdad? Pero toda esta entrada de dinero, una vez ha entrado en China, como la opción más habitual, porque cuesta mucho invertir en bolsa en China, no está al acceso de todo el mundo y cuesta invertir fuera del país. Con lo cual ese ahorro queda cautivo dentro de los bancos chinos, la mayoría de gente lo tiene en depósitos. Estos depósitos la banca pública los utiliza en gran parte para comprar dólares y
digamos, compensar este gran aumento en la oferta de yuanes, y de hecho es un poco la política que utilizan para mantener el tipo de cambio dentro de los baremos que ellos consideran razonables. Cuando nos dicen que van a abrir la balanza de capitales, quiere decir precisamente que todo este engranaje tan complejo, que además implica comprar deuda pública americana, acumular unas reservas de divisas que tienen un riesgo porque tiene una alta exposición al dólar, que se devalúan, también implica que el ahorrador chino pues está condenado a no tener rendimiento de sus ahorros. Todas estas cosas, todo este engranaje tan complejo, todo por subvencionar la exportación, lo que se nos está diciendo es que se van a llevar a cabo políticas que ayuden a desmantelar todo este sistema de cómo ha funcionado China en los últimos 15, 20 años, para que sea el mercado el que decida qué parte de la economía va a exportación, qué parte se dedica a simplemente ¿sabes? Que no tenga que depender tanto todo del Estado. Y este es un paso, además, imprescindible para llevar a cabo la reforma bancaria. ¿Se está apuntando China al sistema neoliberal o liberalizando China de alguna manera? Hombre, liberalizando sin duda. Lo de neoliberal, yo creo, entraríamos de nuevo en debate de retórica, pero que está tendiendo a, digamos, lo que sí que vamos a ver, y lo hemos visto también en la política exterior china, vamos a ver cada vez una China más integrada en el ámbito financiero, como la vemos más proactiva en el ámbito de la diplomacia internacional, participando en los grandes foros, posicionándose, aunque sea a su manera, de las grandes crisis. Y yo creo que en el tema financiero el problema va a ser de gestionar los tempos, que yo no veo cambios profundos en el corto plazo. ¿Está racionalizando su crecimiento, quizás? Sí, no, sin duda. Y es que además, ya te digo, no solo nos tenemos que quedar con el número de PIB, este año un 7,4, Li Keqiang anunció un 7, el objetivo de un 7 para el 2015, sino de la composición, de la estructura, de cómo el sector servicios va ganando peso, de cómo la productividad agrícola sube, y sube la producción de grano de manera exponencial al tiempo que se reduce el número de empleos en la agricultura en favor de otros sectores. Cómo incluso dentro de la industria, los sectores llamados de la industria pesada, como el del acero, la química, la minería, la energía, van cayendo digamos, en ventaja de otros sectores industriales que están tomando peso, y sin duda el sector servicios cómo sube. Y al mismo tiempo hay que ver cómo se comporta la inversión, que la formación bruta de capital fijo debería de ir cayendo al tiempo que el consumo doméstico va cobrando más protagonismo. Y estas dinámicas, junto con la creación de empleo, son mucho más importantes que no si China crece más o menos. Es más importante que se ajusten estos parámetros que hemos dicho ahora internamente, que no la consecuencia, el output de crecimiento que tengamos a final de año. Hablabas antes del descenso del consumo del cemento. Se supone que eso implica un descenso de la construcción también. Quizás China teme una burbuja inmobiliaria de tipo europeo, o incluso crear de alguna manera hipotecas, basura, producto malo en este aspecto, ¿o no lo hace por esto? No. A ver, por ejemplo, el mercado inmobiliario chino, que sí que ha tenido cierto calentamiento, pero es que inevitable. Cuando tú tienes una economía creciendo al 10 en los últimos años, que además ese crecimiento era muy desigual, quiere decir que regiones como Beijing te estaban creciendo al 20%. Entonces, cuando a ti te crece una ciudad o una región económica, te está creciendo al 15% real, y es imposible que el aumento de la demanda por ir a vivir a este sitio no te aumente de manera exponencial, con lo cual el precio de los inmuebles te suba mucho. Pero dicho esto, hay dos elementos a tener en cuenta. El primero de todos es que en China no se compran las viviendas con hipoteca, se compran en cash. Y las hipotecas que se hacen se firman por el 50% del valor, caso extremo máximo. La mayoría de hipotecas son por un 30% a 10 años, y el resto del pago se hace en efectivo. Este es un primer elemento a tener en cuenta, con lo cual la crisis inmobiliaria, si se da, nunca será como la que hemos tenido aquí. Y segundo elemento mucho más importante, que es que los fundamentals, o sea,
el fundamental del mercado inmobiliario, que es la demografía, en China es la que es. En China es la que es. O sea, durante el último... Hemos de pensar que China funciona como un pequeño mundo por sí solo, donde hay países emergentes y países desarrollados. Hay una China emergente y una China desarrollada dentro de China. Y los flujos migratorios que hay dentro de China son los flujos migratorios más importantes que ha habido en el mundo en los últimos años. Cerca de 200 millones de chinos en los últimos 15 años han pasado del campo a la ciudad. Y otros 200 se espera que lo hagan de 2015 a 2025 o 2030, más o menos. Con lo cual, la demanda neta de vivienda para los próximos 20 años son de 200 millones de vivienda. Bueno, si hay burbuja, se digerirá. O sea, se digerirá. El problema es que tengas viviendas en Cuenca o que tengas un montón de promociones inmobiliarias a las afueras de Madrid o a las Eso sí que es difícil. ¿Por qué? Porque tienes que conseguir, claro, quién va a comprar esas casas y a qué precio, a cuánta gente es capaz de atraer a esos núcleos que tú has generado de población, la actividad económica que tú eres capaz de generar en tu país. Bueno, en China tiene mucho más margen. Tiene mucho más margen. Y lo que se están produciendo son más disfuncionalidades, porque es un mercado profundamente intervenido, muy corrupto, en donde... ¿Y qué se ha hecho? Pues en China igual se ha edificado mucha vivienda de lujo, que no tenía tanta demanda, que daba mucho más margen, y en cambio se ha edificado poco vivienda asequible para clases medias y clases medias bajas. Bueno, todos estos yo creo que son más disfuncionalidades por ser un mercado muy intervenido que no por la burbuja inmobiliaria que hemos tenido, por ejemplo, en España, que es de naturaleza muy diferente y de digestión nada que ver con lo que hay en China. Tenemos que ir terminando, Luis, porque la verdad es que tendríamos para cuatro horas, pero no me gustaría terminar sin que me comentaras cómo los inversores españoles, los inversores europeos, pero sobre todo los españoles, cómo tienen que acercarse a China, a esta nueva, entre muchas comillas, China. Yo creo que, bueno, para empezar, una cosa que yo sí que aprovecharía y diría, y es que a China se ha de aproximar son ellos los que tienen ahora el ahorro. O sea, nosotros llevamos 15 años gastando más de lo que teníamos. Y ahora en España tenemos un endeudamiento total del 400%, más o menos. Es decir, por una unidad de economía real tenemos 4 unidades de deuda. Entonces, a China lo que hay que aproximarse es de ver empresarios españoles cómo convencen a empresarios chinos para que parte de este excedente de capital que China tiene y que debe diversificar y que debe hacer inversiones en Europa y acometer inversiones fuera de lo que es la propia China y de lo que es el propio negocio de muchos empresarios chinos, donde tienen balances cargados de cash porque no han invertido en otro sitio que no sea su propia empresa, pues ver estrategias de cómo nos aproximamos a ellos y les convencemos para que inviertan en nuestro país. España yo creo que puede ser una gran plataforma para todas las inversiones que vienen a Europa, porque es un hub tanto para abordar los mercados de la zona euro como para abordar mercados en Latinoamérica y el norte de África. Y yo creo que la aproximación o la primera recomendación que haría a los empresarios que nos vean es esto, de los próximos 10 años hay que ver cómo nos asociamos con ellos y les ayudamos a invertir en nuestro país su capital. Y la segunda observación general que me viene a la mente es que a China ahora no hay que ir a producir, hay que ir a vender. China se va a convertir en poco tiempo en un mercado, donde un grupo mayor de consumidores van a tener un alto poder adquisitivo, y ahora los empresarios españoles lo que tienen que hacer lo que tenemos que hacer todos con respecto a China es ir a vender. Y terminamos ya, pero sin que nadie nos oiga. ¿Qué es lo que quieren los chinos? Con respecto a... ¿Qué les podemos vender? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que vienen a buscar? Aquí vienen a buscar, sobre todo, un lugar... O sea, aquí en España, por ejemplo, estamos viendo cómo vienen a buscar arte, cómo vienen a buscar inmobiliario, cómo vienen a buscar inversiones a veces en terreno rústico para producir vino o para producir productos agrícolas o tener aquí un pied-à-terre con el cual llevan a cabo otras inversiones por la zona euro.
Y luego, o sea, tampoco me atrevería a hablar por el conjunto por un conjunto tan heterogéneo que como es el de los empresarios, como es el de los empresarios chinos, ¿no? Pero lo que sí que sabemos, por lo que hemos aprendido estos últimos 20 años, es que el vínculo personal con ellos es importante, donde no creen en empresas, sino que creen en personas. Los negocios en China se hacen mirando a los ojos y con nombres y apellidos, no tanto con el escudo de la empresa que uno pueda llevar detrás, con lo cual esto hay que darle un peso y hay que darle importancia. Les gusta primero conocer a la persona y luego hacer negocios, cosa que aquí es al revés. Hacemos amigos haciendo negocios, pero no esperamos hacernos amigos para luego hacer negocios, y ellos funcionan así, y es un tema que hay que tener en cuenta. Y luego hay que tener mucha paciencia, porque nosotros tenemos esta cultura de rule of law, bueno, aprendida, digamos. España no sería un buen ejemplo, en algunas cosas sí, pero digamos que sí, que nosotros somos de cumplir los contratos, de la palabra dada, de hacer o sea, de que no te dé conocer para fiarme de tu palabra porque tenemos un contrato. Esto en China no existe. En China me he de fiar de tu palabra, por eso los negocios son mucho más lentos, pero si los empresarios que tengan la paciencia suficiente y la habilidad suficiente para generar estos vínculos de complicidad, el famoso guanxi que llaman ellos, pues las oportunidades. Pues muchísimas gracias, Luis Torras. Realmente nos hemos acercado muchísimo más a China y la conocemos mucho mejor. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Ya está. ¿Sí? Ha ido bien, ¿no? ¿Sí? Hemos hablado de todo. Sí, ¿no? Sí. Nos hemos enterado. Y se ha enterado, ¿no? No, Sí, sí.